Hola a todos. Hoy lo que vamos a ver es la parte que nos queda de lo que es el apunte de fuentes de alimentación, que es la etapa de filtrado. Como ya veníamos viendo, la etapa de la fuente, primero teníamos lo que era el transformador, donde vimos los distintos tipos de transformadores, la etapa de rectificación para que la señal hagamos o toda positiva o toda negativa de distintas formas, pero esa señal que llegamos hasta ahí es una señal que se llama punzante. ¿Por qué punzante? Porque es como pulsos y la señal no es algo continua a lo que queremos llegar. Entonces, para poder llegar, digamos, a una señal continua, entonces para poder llegar a una señal continua, lo que tenemos que hacer es que esta variación que sube y baja de señal sea lo más, digamos, con menos oscilación posible. Y para eso, poder llegar a eso, nos basamos en lo que es el funcionamiento de lo que nos conocemos como capacitores. ¿Qué es el capacitor? Acá tenemos, por ejemplo, lo tenemos en un ejemplo, en un rectificador de media onda, como pueden ver. La señal la tengo, salida la tengo acá, pero esa señal le agrego un capacitor. ¿Y qué hace este capacitor? Cuando la señal es positiva, el diodo está en directa, cae en 0,7 y casi toda la tensión me cae en R1, que está en paralelo con C1. Ahora, cuando la señal baja por debajo de 0,7, el diodo se pone en el diodo se pone en inversa y deja de conducir. En el momento que estaba en directa, la tensión subió acá y mientras tanto este capacitor se fue cargando. Ustedes saben que una fuente de alimentación es una fuente de carga eléctrica, donde son como dos placas que siempre están cargadas. Y cuando yo cierro el circuito por algún medio, lo que hace, esas cargas positivas pasan por el circuito y van a la negativa. En realidad, desde la parte física, el exceso de electrones de la parte del polo negativo pasan por el circuito y compensan a la falta de electrones del polo positivo. Ahora, esto es en una fuente ideal de tensión, pero en la realidad esta carga se va agotando a largo plazo. Lo que hace una fuente ideal de tensión es que por más que saque carga negativa de acá y la compense con la positiva, siempre va regenerando nuevas cargas. Entonces siempre está cargada esta batería para entregar tensión y generar una corriente. A diferencia del capacitor, el capacitor es algo parecido, pero no mantiene la carga, no regenera la carga, sino que la acumula lo que le llega y si después le piden carga, devuelve lo que recibió. Por ejemplo acá, mientras hay tensión positiva, acá me llega tensión, o sea, ¿qué quiere decir? Que acá me viene carga positiva, que por lo tanto se me va a cargar positivamente esta placa de arriba, y abajo, por medio de la masa, me llega carga negativa, o sea, se me carga negativamente la placa de abajo. Entonces, en base a esto es cuando está polarizado en directo, o sea, cuando la tensión es mayor a 0,7. Ahora, cuando la tensión baja de 0,7, incluso es negativo en este caso particular, ¿qué va a pasar? El diodo va a estar en inversa
Es como si fuera prácticamente un circuito abierto. ¿Y qué va a pasar? Va a quedar conectado este capacitor con este resistor solamente. ¿Y qué va a hacer? El camino no va a tener una fuente de carga y la carga que tiene acá se conecta con la carga que está abajo por medio de este resistor. ¿Ven? Esto es todo un solo camino. Estas masas es con lo mismo que estén juntas. Y entonces al estar conectado por medio de este resistor, una placa con la otra, lo que hace que es el exceso de electrones que tengo yo acá, pasan por acá y se compensan con los de arriba. Y así que va a ser, este proceso va a seguir, a diferencia de la fuente. Esto no es una fuente constante de carga, o sea, lo que hay se fue y se fue. O sea, si acá había, por ejemplo, 100 coulomb y acá tenía negativo, y si acá tengo 100 coulomb positivos, en la medida que se me vayan yendo los coulomb por acá y llegando acá, acá van a bajar los coulomb positivos y acá van a bajar los coulomb negativos. Porque acá va a haber menos exceso de electrones y acá va a haber menos falta de electrones. Hasta que llega el punto que en un determinado tiempo este capacitor se va a descargar del todo. Si uno lo analiza, esta descarga, independientemente de esto, este circuito solo, si yo lo dejo indefinidamente a que se descargue, si analizamos, fíjense en que acá tenemos que uno dice la carga, que sería el exceso de electrones, el flujo de electrones viene en este sentido, pero la corriente convencional dice que va de positivo a negativo, entonces la corriente eléctrica viene así, viene por acá y va hacia el negativo. Entonces va a haber corriente mientras va a haber corriente, porque para que se compensen estas cargas, ¿qué va a pasar? Va a haber menos carga arriba y menos carga abajo. ¿Y qué va a hacer? Que esto tenga menos carga y por lo tanto menos tensión. Cuando yo llego, digamos, a compensar, cuando se llega a compensar las dos placas, quedó neutro las dos, la tensión bajó a cero y como ya no hay diferencia de carga, ya no va a pasar corriente por acá y también la corriente va a bajar a cero. Esto, digamos, es una explicación desde el punto de vista físico. Desde la física, así como en el diodo, no nos vamos a meter en detalle de dónde salió la fórmula, porque es un desarrollo físico. Esta es la fórmula que tenemos de la descarga de un capacitor. O sea, cuando se me descarga un capacitor, lo hace con esta función. O sea, es un valor B0 por E elevado a la menos 1 sobre R por C por T. O esta T la podemos poner acá arriba también para que sea más claro. E a la menos T sobre R por C. Esa sería la expresión de la tensión en función del tiempo en un capacitor cuando se está descargando. Así como vino en el diodo, que recuerdan que la curva del diodo era E elevado a un número por otro valor. Bueno, acá la fórmula de descarga es E elevado a un valor que depende va evolucionando con el tiempo y depende de R y C. ¿Ven? Esta arriba tengo R por C. Esta R por C se llama constante de tiempo y su unidad también es en segundo. Y esta BO es el valor BO, que sería una B0. Esta B0 es el valor inicial que tiene cuando se empieza a descargar. O sea, si yo esto lo cargué y se llegó a, por ejemplo, a 10 volt, después cuando lo descargo, de 10 volt se va a descargar hasta llegar a 0. Bueno, esos serían los 10 volt iniciales de donde partió la descarga. Esta es una expresión, digamos, matemática, que si ustedes analizan la función, recuerden como veníamos viendo cuando vimos señales, y ahora vemos por qué vimos señales.
Eso es una función, algo tensión en función del tiempo. Y si ustedes grafican punto a punto, dándole distintos valores de t a una cuenta de esta manera, les va a quedar un gráfico así, donde el tiempo cero, esto t es igual a 0, todo esto me lo hace 0, porque 0 por lo que haya es 0, e elevado a la menos 0, es lo mismo que le diga e elevado a 0, y 0, cualquier cosa elevado a la 0 siempre me da 1. 1 por b0 me da b0. Por eso cuando el tiempo es 0, o sea, en el momento que empieza a descargar, el valor es b0. Y después, si yo en la t le voy dando valores mayores, o sea que voy avanzando en el tiempo, este número se hace, por la forma de este número, se hace cada vez más chico. Y lo que multiplica b0 se hace cada vez más chico y va achicando cada vez más la tensión. Y eso es una representación, digamos, de la descarga del capacitor. Esto, acá hay un factor muy importante dentro de esta expresión, que como les decía es esta RC, que es una constante de tiempo, que dependiendo de este valor, ¿quién es R y C? R y C, estas dos. Dependiendo de esos dos valores, es la velocidad con la que va a hacer la descarga. Fíjense en que acá tenemos un ejemplo, que si yo tengo varios valores de R por C, o sea que la cuenta de R por C, independientemente de cuánto valga uno y otro, pero la cuenta, si es un valor más chico, hace esto. Si el valor es más grande, partiendo del mismo punto, baja más lento. Y si es más grande, baja más lento todavía. O sea, va a bajar, todos van a bajar, pero lo hacen en un tiempo posterior, tarda más en hacerlo. Ven acá tienen que R1 por C1 es mayor a R2 por C2 y R3 por C3 es mayor a R2 por C2. ¿Ven? Cuanto más grande ese valor de constante, más lento va a bajar. Que es un poco lo que nos interesa dentro de lo que es la etapa de filtrado. Otra cuestión para ver que cuando se está descargando, cuando se cargó la tensión acá fue subiendo. Y cuando se descarga la tensión, y cuando fue subiendo la corriente vino en este sentido, en forma positiva. Pero cuando se está descargando, ¿qué pasa? Se descarga de positivo a negativo. Y la corriente, ven, que muestra el sentido, está en forma inversa. La corriente va en forma inversa. Entonces que cuando se cargó fue en forma positiva. Y cuando se descarga lo hace en forma negativa. Distinto a la tensión, que siempre es positiva. Bueno, la tensión varía entre valores máximo positivo y 0. La corriente va a tener un valor máximo positivo y un valor máximo negativo. Volviendo a lo que estamos viendo, acá si nosotros lo vemos en un puente rectificador de media onda, si nosotros, por lo que estamos analizando en el circuito, mientras la tensión sea positiva, esto se va a cargar, y cuando sea negativa, ¿qué va a pasar? Cuando esta tensión baje, fíjense que yo acá esto se va a cargar. Si a esto llega a 10 volt, por ejemplo, esto va a llegar a cargarse aproximadamente en 10 volt. Y cuando esto baje, este le quedó 10 volt, que nos los va a descargar enseguida, y esto que va a quedar más chico porque la tensión está bajando. Entonces en ese momento es donde esto está en inversa y ahí empieza a descargar. O sea que en cuanto la tensión baja un poco, ahí ya comienza la descarga, ¿ven? Viene a subir y cuando baja un poco ya ahí empieza a descargar.
acá, te empieza a descargar, ¿ven? Hasta que comienza a subir en el próximo pulso. Tomar en cuenta que acá, como es media onda, toda esta parte no hay tensión, por lo tanto obliga a que se siga descargando el capacitor. Se vuelve a cargar, se vuelve a descargar y así sucesivamente va haciendo el recorrido, digamos, de carga y descarga. ¿Qué tenemos acá? Que esto es para un rectificador de media onda. Si yo lo hago para onda completa, va a pasar lo mismo. Pero ¿qué pasa? Tenemos una ventaja. Que los pulsos están más juntos y entonces el tiempo de descarga es menor. Y la caída que necesito del capacitor, lo que va a caer el capacitor va a ser menos de lo que cayó acá. Esta tensión de oscilación entre un máximo y un mínimo, esto que tengo acá, se llama tensión de rizado. O sea, no llegue a ser del todo una continua, casi una continua. Y esa oscilación que me queda se llama tensión de rizado. Que, por supuesto, ojalá sea lo más chico posible. ¿Qué sería? La tensión máxima menos la tensión mínima. Y también esta tensión de rizado se la puede calcular en forma porcentual, es decir, cuánto es esta tensión con respecto al total que tengo en un principio. Y se calcula como la tensión de rizado sobre la tensión máxima por 100%. Si hago esa cuenta me da qué porcentaje es esto con respecto al total. Por eso a veces dicen, tengo un porcentaje de rizado del 5%. ¿Qué quiere decir? Que esto es un 5% de todo esto. Cuanto menos es el porcentaje, más estable, digamos, es la tensión. Y finalmente, por ejemplo, acá tenemos este circuito. Un ejemplo, acá tenemos de onda completa, donde ven, se le pone la carga y a eso se le pone el capacitor para hacer lo que vimos recién. En base a eso, vamos a ver cómo resolver el próximo trabajo práctico, donde tenemos que hacer estos cálculos que estábamos viendo recién. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo resuelto, para que lo tengan como guía. Como todo, esto está en PDF, pero yo se los mando en Word, si quieren pueden editar este mismo trabajo. Hay pasos por ahí que esto está más detallado, no es necesario que lo hagan tan detallado, como decir la parte textual y todo eso. Pero para que lo tengan, digamos, de guía. Lo mismo, ¿ven? Fíjense, acá tenemos un circuito con un transformador y un circuito rectificador de media onda sobre un resistor de 10K. Y lo que queremos es calcular y graficar en principio la tensión de salida sobre R1. Fíjense que no hay capacitor, ¿ven? Por ahora. Lo mismo, esto ya lo saben, lo venimos haciendo del trabajo anterior. Saben cómo pasar de esta tensión a la que sigue por la relación de vueltas. Saben que hay que restarle 0,7 y llegan a estos 14,85, que es la tensión pico que me va a quedar a la salida. ¿Ven? Transformado de media onda, una parte está conduciendo y la otra no conduce, entonces hay señal y no hay señal. 14,85, bueno, ya acá le puse las escalas 5 milisegundos por división. Como trabajamos siempre en 50 Hz, el periodo no va a cambiar casi nunca, digamos, siempre va a ser el ciclo, va a ser de 20 milisegundos. Por eso ven acá, el ciclo completo es de 5 por 4, 20 milisegundos, que corresponde a los 50 Hz de la red eléctrica.
Ven 5 volt por división, ven casi 3 divisiones, casi 15. Este dibujo ustedes si quieren, a criterio como ustedes quieran. El mismo Word tiene para dibujar e insertar este tipo de dibujo. Como quieran, si quieren hacerlo ya todo en el Word y no tengan que gastar hoja. Y luego, por ejemplo, nos pide agregar un capacitor de 6,8 microfaradios y calcular la tensión de rizado y el porcentaje de rizado. Graficar la señal que nos queda. Bueno, esto es un poco, ahí empezamos a aplicar lo que vimos acabamos de ver en la teoría. ¿Qué nos pide? Digamos, hasta cuánto baja tenemos que ver hasta cuánto baja la señal y cuál es la diferencia entre lo que es el máximo y lo que bajó. Y ahí tenemos el rizado que tiene, digamos, esa señal. Para eso tenemos que ver cuánto tiempo es que está bajando. Si nosotros nos fijamos, esto va a bajar desde el pico máximo, va a ir bajando hasta que vuelva a subir esta señal. Aproximadamente serían cuando llega acá. O sea, serían aproximadamente una división, 2 divisiones, 3 divisiones. Entonces, aproximadamente 3 divisiones esto estaría bajando. Como siempre es la misma frecuencia que trabajamos, que son los 50 Hz, siempre es periodos igual, entonces no va a haber muchas variaciones de estos tiempos. Entonces, si tengo 3 divisiones, 5 milisegundos cada una, o sea que voy a tener 15 milisegundos que va a estar bajando. Por eso es que ven que acá hicimos la cuenta de cuánto tiempo va a estar descargando. Y por el otro lado hicimos la cuenta de R por C, porque depende de ese valor la velocidad con la que haga la descarga. Y después ahí sí aplicamos la fórmula de descarga. ¿Ven? La tensión mínima, o sea, cuando yo quiero saber cuánto llega la tensión mínima, es aplicar esta fórmula donde mi B0 es de donde yo parto. ¿De dónde parto? Del pico máximo, o sea, de los 14,85. El tiempo, vimos que ya son 15 milisegundos. Y la constante RC la acabamos de calcular acá. ¿Ven? Tomar en cuenta las unidades. ¿Ven? Por ejemplo, R por C. R son 10K, 10 kilo por 6,8 microfaradios. ¿Ven? Pásenlo esto por las dudas, siempre a unidad base, para no hacerse líos si quieren. Y después ahí hacen la cuenta y después si quieren pueden pasarlo a otras unidades. Acá tenemos 10 kilo ohms, quiere decir 10 por 10 elevado a la 3. Kilo ohms es 10 elevado a la 3. Por 6,8 micro es 10 a la menos 6. ¿Ven? Por 10 a la menos 6. ¿Para qué hago esto? Para que pongo 6,8 y después las que hago, todas las potencias de los 10, las sumo y las resto y me da la potencia del 10 que me queda multiplicando. 10 a la 1 por 10 a la 3 por 10 a la menos 6, sumo y resto las potencias, ¿ven? Acá tengo 4 y acá tengo menos 6. O sea que me quedo potencia por 10 a la menos 2. Matemáticamente sería 0,068 o 68 milisegundos, como ustedes quieran. Acá también ven, cuando dice el tiempo de descarga, 15 milisegundos o 0,015 segundos. Y eso es lo que ponemos acá en esta cuenta. ¿Ven? Abajo ponemos 0,068 y arriba ponemos 0,015.
tomar en cuenta que lo que está, la unidad de arriba tiene que ser igual a la unidad de abajo. O sea, arriba lo tengo en segundos y abajo también está en segundos. Si yo arriba lo dejo en milisegundos, abajo también tiene que estar en milisegundos. O sea, o pongo 15 milisegundos y 68 milisegundos, o pongo 0,068 y 0,015. Esto, como las dos son unidades de tiempo, se cancelan las unidades y no tiene unidad arriba. Y ahí hacen la cuenta de elevado a la menos tanto, multiplicado por 14,85. Vamos a ver ahora esta cuenta E. Dice cómo la hago. Vamos a ver ahora cómo realizar esa cuenta. Y en un principio nosotros tenemos la calculadora propia de la computadora. Pero bueno, aprovechando que ustedes esto lo hacen desde la computadora, tienen más que suficiente capacidad de cuenta para hacerlo desde una PC. Pueden hacerlo desde su calculadora personal o pueden hacerlo desde la PC. Desde la PC, el tema yo estuve buscando. Acá ven que puede decir calculadora estándar. Pero como tengo que hacer esa potencia de, no la tiene lo estándar. Entonces tengo que ir y ponerlo como científica. Y en científica tenemos seno, coseno, potencias. Y tenemos un logaritmo, lo que es la propiedad del logaritmo. Pero no tenemos el número e. Ven que acá tienen propiedad del logaritmo y el 10 elevado a la x, que es la propiedad inversa del logaritmo. Acá tenemos el logaritmo que se llama logaritmo natural, pero no tenemos la inversa, que sería e a la x. Por eso es que lo que hice, les paso el enlace, por eso digo, con la computadora e internet tienen suficiente, digamos, herramientas. Acá tienen esta página, ven que ya se la paso después en el foro, que es una calculadora online, científica online. Y acá sí ven, tienen la letra E y tienen e elevado a la x. Entonces yo, por ejemplo, si yo les digo acá 10 elevado a la, por ejemplo, vamos a ver 10 elevado a la x, esta operación. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo el número 1 y aplico este 10 a la x, lo que me hace es el 10 me lo eleva a la 1, que por supuesto me va a dar 10. Si yo pongo 2 y toco acá, el 10 me lo eleva a la 2. Se me pone ahí, fíjense que arriba tienen la expresión como sería, que por supuesto es 100. ¿Ven? Lo que hacen es 10 elevado a la algo. Primero le ponen lo que va arriba y después le ponen el 10 elevado a eso que pusieron primero. Bueno, esto mismo lo hacen pero con la e. ¿Ven? Por ejemplo así. Mira, ya con ese valor e, me dice, ¿qué número es ese número e? Es un número que un matemático lo inventó, que salió de algunas deducciones. Y el número, para saber cuál es, fíjense, es el número, así como si yo te digo 10 a la 1 es 10, vamos a hacer e a la 1. E a la 1, este es el número, 2,7182, bueno, y sigue indefinidamente. Este es el número que se llama número de Euler, porque se llamaba Euler el matemático que trabajó con este número. Y entonces la forma tiene, el número es que yo le hago e elevado a algo. Cuando yo hago un número elevado a algo positivo, el número va siendo más grande. Si yo le hago e elevado a algo negativo, el número se hace cada vez más chico. Es decir, por ejemplo, si yo le digo 2, le pongo e elevado a la 2, ¿ven? Acá me da 7,38.
Pero si yo le digo ese mismo número, se lo digo negativo, menos 2 e elevado a la menos 2, 0,13, ¿ven? Cuando es negativo, cuanto más grande es lo que está arriba, se hace más negativo lo que está arriba y la expresión se me hace más chiquita. Fíjense, ¿ven? 5, pero negativo. ¿Ven? Más chico se me hizo. Eso es un poco el tema de por qué, digamos, lo que habíamos visto en la teoría, digamos, de la curva esa que teníamos acá. De la forma esta, ¿ven? Porque cuanto más, como el exponente es negativo, cuanto más el tiempo se hace más grande, el valor este se me hace más chico y esto me lo hace bajar más. Y en base a eso, como le digo, volviendo al ejercicio, si yo tengo que hacer esta cuenta, hasta acá arriba lo hago sin problema, ¿ven? Hago la cuenta, divido, le pongo negativo y me da menos 0,022. Y eso le hago e elevado a la menos 0,22. O sea que me voy acá, menos 0,22. Y a eso le hago e elevado a la menos 0,22. ¿Ven? Y me da 0,8 y algo. Bueno, redondean acá. ¿Ven? Que me da 0,8 aproximadamente. Y eso lo multiplica por 1585 y me dio 12 volt. Ya fíjense que viéndolo de acá, ya tienen una idea de cuánto bajó la señal porcentualmente. Ven que es 1585 por 0,8. O sea, el resultado es el 80%. Cuando yo tengo 0,8, multiplico algo por 0,8, me da el 80% de lo que tengo. Si lo multiplico por 0,75, me da el 75%. O sea que bajó un 20%. Bueno, ya tienen más o menos una idea, digamos, ya viendo esta cuenta. Y después, a partir de eso, hacemos la tensión de rizado, que sería, como dijimos, la máxima, 14,85, menos lo que bajó, 12, la diferencia, 2,85. Y si lo vemos en forma porcentual, con la cuenta, ven que aproximadamente, ven, un 19, bueno, 19-20% aproximadamente, es el porcentaje de rizado que tenemos con estos valores de resistencia de carga y el capacitor que le pusimos. Acá tienen el gráfico. En el Word, esto yo se los dejé, si quieren, en este ejemplo resuelto, pueden agarrar y usar estos mismos gráficos y retocarlos, estirándolos o no, según lo que ustedes quieran, para acomodarlo lo suyo, si quieren. O sea, criterio. ¿Ven? Como bajó a los 20%, ¿ven? 14,85, un poquito más de las tres divisiones, y bajó aproximadamente a 12. Y así tienen esta señal. Acá es cuando sube y acá cuando baja. Lo de abajo no se dibuja porque nunca pasa por abajo, ¿eh? Siempre llega hasta acá y después vuelve a subir para arriba. Lo que pueden hacer es la parte de abajo hacerla en puenteada para hacerles de guía y después ahí le ponen la parte de arriba. Luego, esto es para que vean, digamos, lo que es el concepto del consumo de corriente que tenga un dispositivo y cómo influye en las fuentes cuando se hacen de esta manera. Fíjense en que ahora le vamos a cambiar, en vez de el dispositivo tener una resistencia de 10K, lo que vamos a conectar es algo que va a consumir más corriente. Y por lo tanto, la resistencia que tiene que tener equivale a que yo en vez de tener una 10K le meta una resistencia de menor valor. Por ejemplo, le vamos a sacar esa de 10K y le ponemos una de 1K, simulando que el dispositivo al que lo conectamos consume más corriente. Entonces, al cambiar el valor de R, tenemos que cambiar la constante, va a cambiar. En este caso no hay mucha
bastante directo, porque si es 10 veces más chico, la constante también va a ser 10 veces más chica. 6,8 por 10 a la menos 3, que son 6,8 milisegundos. Pero si yo le pongo otro valor, no sé, 450 ohms, y si acá tengo que hacer la cuenta bien y ver el resultado. Siempre pónganle 10 a la 3, 10 a la menos 6 para no confundirse. Y después ven, con los 10 a la 3 y 10 a la menos 6, ahí restan y sacan los valores del 10 a la tanto que tienen. Lo mismo, esto lo ponemos acá. Fíjense en que acá lo hice de otra manera, ¿ven? En vez de poner 0,0068, le puse 6,8 por 10 a la menos 3. Pero arriba, los 15 milisegundos, también por 10 a la menos 3. Como seguimos hablando de rectificadores de media onda, el tiempo de descarga sigue siendo de 15 milisegundos. Fíjense, hacíamos la cuenta, esto lo resolvemos arriba, nos da menos 2,2, razonable, 10 veces más chico, el número me da arriba 10 veces más grande, y si es más grande, el E que tengo arriba más grande, si hago la cuenta me da por 0,11, ¿ven? Miren todo lo que el porcentaje, o sea, me lo bajó un 11% la señal, o sea, me bajó un 89%, digamos, me bajó la señal. Me quedó 1,63. Y ven cómo yo le puse más consumo de corriente. Y miren cómo la señal, de tenerla tan más aplanada como estaba acá, me bajó a esto. Y luego, ¿qué es lo que se pide? Porque se va a encontrar con esto en la práctica. ¿Qué es lo que se pide? Que una vez que tengo esto, bueno, encontrar un capacitor. ¿Qué tengo que hacer? Si yo digo, quiero energizar este dispositivo, pero no quiero que tenga esto así, quiero que sea más estable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agrandar el capacitor, ponerle un capacitor más grande. Y acá tienen, digamos, el paso de cómo calcular ese valor de capacitor según lo que el porcentaje de rizado que yo les pido. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde la tensión de rizado quiero que sea del 10%. O sea que esto lo acomode a que me quede un 10% solamente oscilando arriba. Esto que les muestro ahora es una demostración, digamos, de la cuenta. Ustedes lo pueden aplicar directamente, pero para que se entienda de dónde sale. Por simple deducción, si yo digo que la tensión de rizado es un 10%, ¿qué quiere decir? Que el valor máximo menos el mínimo a donde cae, esa diferencia es un 10% del máximo. O sea, un 0,1 del máximo. Ven como acá cuando hicimos las cuentas, que decíamos, ven, esto es un 0,11 del máximo, cayó un 0,11 del máximo, que la diferencia, digamos, es esto, sería un 0, tiene que ser un 0,1 del máximo. O sea, 0,1 de quién? Del 14,85 que hicimos hasta ahora. Entonces, 0,1 del máximo tiene que ser ese rizado que está arriba. En función de eso, la tensión de rizado, sabemos, bueno, como lo tenemos acá, 0,1, que es igual al máximo, no menos al mínimo. Y si de acá despejamos la tensión mínima, o sea, hasta qué valor tiene que llegar, uno ya sabe matemáticamente que le saca el 10% y se lo resta el máximo, ¿no? Que sería el máximo menos el 10%, menos ese 0,1, me da la tensión máxima. Y por lo tanto, que si yo le saco factor común, la tensión máxima, me queda tensión máxima por 1 menos 0,1,
que es tensión máxima por 0,9. Y finalmente tengo que la tensión mínima a lo que tengo que llegar cuando me pide un rizado del 10%, tiene que caer como mucho a un 90%. Obviamente, el 100% es el máximo, le saco un 10, me queda 90. Por eso equivale a que yo lo multiplique el máximo por 0,9. O sea que cuando baje esta señal, tiene que bajar a un 0,9 del máximo. Y ahí, a partir de ahí, es donde hacemos digamos, las cuentas que nosotros tenemos que hacer. Acá partimos al revés. No es que ponemos un capacitor, resistencia, tiempo y hacemos la cuenta. Acá es al revés. A partir de cuánto queremos que baje, es el capacitor que tenemos que averiguar. Entonces, ¿qué decimos? Que el valor mínimo es el valor máximo por 0,9, el que baja. Y acá eso lo igualamos a la expresión de la cuenta de descarga. Y fíjense que acá, valor máximo por esto, este me da un 0, algo, recuerdan. Me tiene que llegar, quiere decir, para que esto sea igual a esto que está multiplicando, me tiene que dar 0,9 igual que acá. O si quieren verlo con esta igualdad, tachan B máximo, que está multiplicando los dos lados, y me queda que E elevado a la menos T sobre R por C tiene que ser igual a 0,9. Acá también, no sé si lo llegaron a ver en matemática, el tema de los logaritmos, o esto que estamos viendo de elevado al algo, o 10 elevado al algo. Para poder, digamos, despejar acá, yo quiero despejar la C, que está acá arriba. Pero no puedo sacarla simplemente multiplicando, dividiendo, porque la tengo arriba en una potencia, ¿ven? No la puedo pasar del otro lado así nomás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De alguna manera, esta expresión que está arriba como potencia, la tengo que bajar abajo. Y para eso tenemos la operación esta del logaritmo neperiano, que sería una operación que es invertida al e elevado al algo. Es decir, es un número que a mí me dice a qué número yo tengo que elevar algo para que me dé ese resultado. Si lo vemos acá, por ejemplo, la operación inversa, por ejemplo, yo le digo el número 100 y le digo logaritmo en un principio en base 10. Los logaritmos tienen una determinada base. Por lo general de la calculadora es base 10, el que está por defecto. Entonces, si yo le digo logaritmo de 100, yo le pongo 100 y le digo logaritmo, resulta, fíjense que me dio 2. ¿Por qué? Porque 100, ven que acá me pone logaritmo en base 10, porque si ¿a qué número tengo que elevar 10 para que me dé 100? 2. Si yo le pongo 1000 y le aplico logaritmo, 3, porque 10 a la 3 es 1000. Y así, bueno, con varias cuentas, ¿no? Obviamente, si le pongo otro valor distinto, que yo, 300, me va a dar un resultado, pero no un resultado redondo. ¿Bien? El tema del logaritmo de Euler es lo mismo. Es a qué valor tengo que yo elevar, digamos, el número e para que me dé el resultado que yo tengo. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, e elevado a la 3 es esto, y a eso le aplico el logaritmo de eso mismo, vuelvo a tener el mismo número 3, ¿ven? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que si yo tengo logaritmo natural de e elevado a algo, es decir, a qué potencia tengo que elevar e para que me dé todo esto. Entonces directamente lo que me está diciendo es que esto lo tengo, el resultado sería lo que está arriba.
Entonces si yo aplico logaritmo de elevado a la algo, el resultado sea ese algo que está arriba. Por eso cuando hago esta cuenta, lo que hice, lo bajé abajo. Lo dejé acá. El S me fue y me quedó esta expresión que estaba arriba, me quedó abajo. Pero ojo, para mantener la igualdad, si aplico de un lado, tengo que aplicarlo del otro. Si no, esto no es igual. Entonces apliqué de un lado y apliqué del otro. Acá la resolución, esta tiene una resolución que es la potencia, y acá lo dejé expresado como logaritmo de 0,9. Logaritmo natural de 0,9. Y ahí ya es mucho más fácil de hacer la cuenta. Si quieren, déjenlo como 0,9. Pero yo se lo voy a dejar, lo pueden resolver este logaritmo de 0,9. 0,9 logaritmo natural, ¿ven? Que es menos 0,1. Pero yo se los voy a dejar por aquí, porque así les queda la expresión al final completa y es mucho más directo de hacer la cuenta. Logaritmo de 0,9 y de acá hacemos el despeje, ¿ven? Acá ¿qué hacemos? ¿Qué dice? Esto que estaba t sobre r por c negativo lo di vuelta y doy vuelta del otro lado. Esto ya es matemática simplemente. Y de acá la r pasa dividiendo, la t pasa multiplicando y el menos pasa para el otro lado. ¿Ven? Y ahí tenemos esta expresión que tenemos acá. Esta expresión es la fórmula que nos queda para calcular el valor de c según el tiempo, esto de los 15 milisegundos, y la resistencia que nosotros tenemos. Esta sería la fórmula que tienen que aplicar. ¿Y el logaritmo de quién? De 0,9. ¿Por qué de 0,9? Porque nosotros le pedimos un rizado del 10%. O sea que le tenemos que sacar 0,1 al total. Entonces nos queda 0,9. Si yo les pedía un rizado de el 98%, o vamos a hacer más sencillo, del 85%, quiere decir que acá tendría que perdón, 85, un rizado del 15%, acá me tendría que dar 0,85, porque 15%, 100 menos 15 es 85, entonces acá tendría que ser 0,85. Y ahí hacen la cuenta, tiempo 15 por 10 a la menos 3, resistencia 10 a la 3 por logaritmo de 0,9. ¿Ven? Este 10 a la 3 lo pasé para arriba como 10 a la menos 3, así juego con las potencias de 10. A esto me dio menos 0,1. Hacemos la cuenta y nos queda 150 por 10 a la menos 6. Que estos serían microfaradios. Este es el desarrollo de cómo llegamos a hacer la cuenta. Pero ustedes apliquen esto y según el valor que despedimos de rizado. Ojo, rizado, si yo le digo un 30%, no tiene que ser un 0,3. Acá tiene que ser 0,7. Y acá tenemos otro ejemplo, pero en vez de utilizar un puente rectificador de media onda, usamos ahora uno de onda completa, con un transformador con punto medio. Lo mismo, graficar la salida, ya saben el procedimiento, por la relación de vueltas, sacan la tensión del secundario. Acá, como es punto medio, tienen que dividirla por 2 y le restan o un diodo o el otro. ¿ven? Por eso le restan 0,7 y les queda los 15,66. Acá tendrían el gráfico, ven, un poquito más de 3 divisiones. Fíjense que con la frecuencia es la misma, siempre uso la misma escala. Ojo, si acá le tengo valores más grandes, acá me da 50 volt o 60 volt, acá no le voy a poner una escala de 5 porque se me va a ir de pantalla. Pero para estos valores que estamos teniendo ahora, 5 se acorde. Usted tiene que fijarse
dependiendo de los valores que tengan máximos, qué escala tienen que usar. Lo mismo, ¿ven? Acá fíjense que es de onda completa, así que tiene menos tiempo entre pico y pico. Lo mismo, se agrega un capacitor de 6,8. Se les puede pedir 6,8 o se les puede pedir otro valor. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Nuevamente la cuenta. Ven que le da la misma cuenta que el caso anterior. Pero si yo le digo un capacitor de 70 y ahí ya, o no sé si 60, y ahí ya tiene que hacer la cuenta y no le va a dar exactamente lo mismo que antes. Acá la diferencia es que ¿cuánto tarda en bajar? Prácticamente es una división, ¿ven? Porque acá es el pico y a partir de acá más o menos empieza a subir. Entonces acá tarda una división, tarda menos. 5 milisegundos tarda, o 0,05. 0,005. A partir de ahí hacemos la cuenta, ¿ven? La cuenta que tenemos acá, 0,05 sobre 0,068 menos, arriba me queda 0,073, por ahí a la menos 0,073, por 15,66. Acá le pusimos el mismo valor, porque le pusimos el mismo valor 6,8 y también la misma resistencia, también le pusimos 10K en un principio. Para que se vea que la señal la hace decaer solamente, ya viendo esto se dan cuenta, un 8% prácticamente, ¿ven? Cuando en el otro caso caía un 20%, ¿ven? Cae a 14,41. ¿Qué hacemos? La tensión de rizado, máximo menos mínimo, son 1,24. Y el porcentaje de rizado, ¿ven? 7,97. Tiene menos rizado esta que la anterior. ¿Por qué? Con los mismos valores. ¿Por qué? Porque tuvo menos tiempo para caer la señal. Le dio menos espacio a caer y se quedó más. De esta manera queda más arriba la señal con valores más chicos. Un poco también esto es una fuente analógica, pero en las fuentes switch conocidas o fuentes conmutadas se basa en que no son 50 Hz lo que se usa, sino que usan una frecuencia mucho más alta, cosa que muy poquito tiempo entre un pico y otro, y que con componentes mucho más chicos se puede llegar a estabilizar la señal. Pero bueno, eso es con la parte de fuentes conmutadas. Acá tienen el ejemplo del gráfico. Sube a 15,66, baja a 14,41, aproximado, no tiene que ser tan preciso, pero obviamente tiene que estar dentro de lo aceptable. Le cambiamos ahora el resistor, ponemos uno de un K, que equivale que el circuito está consumiendo, al que yo lo conecto, consume más corriente. Le volvemos a calcular la R por C. Hacemos la cuenta, ¿ven? 15, ahora parte de 15,66 por E a la menos. Acá ven el número es más chico, arriba 0,005, a diferencia del de media onda que eran 0,015. Y bueno, y fíjense en que acá antes bajó a un 11%, ¿ven? Y acá, haciendo la cuenta, bajó a un 47%. O sea que la tensión de rizado ya tiene una idea que es 53%. ¿Ven? La mínima es esto. Acá, bueno, me faltó la cuenta de la tensión de rizado. Pero bueno, ya la saben. Es aplicar eso mismo, aplicar esta cuenta y listo. ¿Ven? Acá tienen cómo me quedó la señal cuando le puse más consumo. Y lo mismo.
aplicar para que sea el 10%. Acá le puse 10, pero le puedo poner otro porcentaje distinto a un punto anterior. Ven, acá como les decía, le hicimos la demostración antes. Ahora directamente aplicamos la fórmula. Menos t sobre r por logaritmo natural de 0,9 porque es el 10%. Si yo le pido el 25% es 0,75 y así con cada valor. Hacemos la cuenta y nos da que la capacidad de 50 microfaradios. Fíjense que para tener los mismos resultados que con el media onda, el capacitor tiene que ser hace falta que sea 3 veces más chico. No hace falta que sea de 150, sino es de 50. Bueno, esto es en cuanto a lo que es la parte de filtrado. Y por último, también cuando nosotros vimos diodo Zener en el apunte, la apunte de diodos, una parte que era los que llaman diodo Zener. ¿Qué es un diodo Zener? Es un diodo que nosotros cuando trabajamos con un diodo rectificador, para la parte positiva tenía una curva exponencial y para la parte negativa no consumía corriente, pero hasta cierto punto había una tensión de ruptura y consumía corriente de golpe. Acá el diodo Zener, pero ¿qué pasa? Esta tensión de ruptura o tensión llamada de Zener la teníamos en un valor muy alto. Aquí hay que poner mucha tensión, que está especificado en la hoja de datos, para que ese valor tenga. Entonces que se destruye, que en ese valor se destruya. ¿Qué característica tiene este diodo Zener? Que se lo utiliza en inversa, por lo tanto lo que pasaba en inversa lo tenemos en las tensiones positivas. Lo que está en el pasado con la parte positiva lo tenemos para tensiones negativas. O sea, se utiliza con el diodo dado vuelta. Y esta tensión de ruptura o de Zener, en vez de tener los valores muy altos, la tenemos en valores más bajos. Y la característica que tiene por la construcción física es que esto, cuando llega a una tensión que se llama tensión de Zener, la curva se hace más vertical. Se hace vertical de golpe, o sea, como que sube la corriente de golpe. Que si nosotros lo limitamos con una resistencia, se limita a un valor. Lo mismo que cuando veíamos el diodo, teníamos la intersección de la curva con la de la recta que nos daba el circuito, nos da lo que sería el punto de solución. Y como esta no es una curva así como esta, sino que es una curva más así derecha, el punto de solución por lo general la termina esta curva que depende de cada diodo, que se llaman diodos Zener. Por eso cuando compran un diodo Zener le dicen ¿de cuántos volt? De 6 volt, de 12 volt. Esos 12 volt, 6 volt es esto donde hace la curva, hace así, cuando sube de golpe. Entonces cuando yo lo intersecto con el circuito externo, resistencia y una fuente, se me cruza justo la solución en 12 volt. Acá tengo el esquema de un diodo Zener. Y acá tienen un ejemplo, ven que si yo le voy aumentando la fuente B2 a B3 a B4, recuerdan como en el que vimos del diodo, la recta se hace cada vez más subiendo más, pero siempre al principio no conduce, pero cuando pasa a cierto valor, siempre se va cruzando, ven, en mismos valores de BZ. Se cruza acá, si le sigo subiendo se cruza acá, pero siempre aproximadamente en el mismo valor de BZ. A diferencia del diodo tradicional, que como era una curva, se cruzaban distintos valores aproximados en 0,7. Acá se va a cruzar siempre en valores que el fabricante me lo dice. Si el diodo es de 5 volt, se va a cruzar siempre, estos puntos se cruzan en 5 volt.
Entonces, en base a eso, si yo tengo un circuito así, fíjense, si yo esto le aplico 12 volt, acá le aplico, por medio de un resistor, energizo este circuito, digamos, este diodo Zener. Supongamos que este diodo Zener es de 5 volt, supongamos. Quiere decir que cuando lo aplico acá, la curva se va, el punto de intersección va a ser justo en 5 volt. Por lo tanto, el Zener, la caída de tensión del Zener, la tensión del Zener va a ser de 5 volt, siempre y cuando la fuente sea mayor a 5 volt. Esto con la tensión menor a 5 no funciona, o menor a lo que diga el Zener que uno compra. ¿Y para qué se utiliza esto? Para estabilizar. Si yo le pongo 4 volt, acá tengo 4. Si pongo 3, acá tengo 3. Pero si le pongo 6, acá tengo 5. Le pongo 8, acá tengo 5. Después de los 6, después de los 5, esto me lo estabiliza a 5. Y como esto yo lo tengo en paralelo con este resistor, si acá tengo 5, acá voy a tener 5 también. 5 es un ejemplo, depende del valor que tengamos. Entonces 5, y acá voy a tener 5 también. Entonces ya le estoy fijando una tensión a la salida esta RL. Entonces acá, y si yo sé la resistencia, tengo la tensión que tengo acá dividido la resistencia, ya sé la corriente que voy a tener por acá, sin tener que hacer un cálculo de resistencias en serie, paralelo. Y esto es un circuito de estabilizador, o sea que yo entre con lo que entre por acá, acá siempre me saca la tensión que me dice el Zener. ¿Ven? Acá tenemos que la corriente salida es la tensión del Zener, que es la misma que está acá, dividido RL por la I de Ohm. Ahora hay un tema en este circuito. En base a este circuito hay que poner una resistencia en serie para que no se queme, porque si yo a esta no le pongo una resistencia en serie, estas rectas no están y la corriente sube bruscamente y se quema el diodo. Entonces hay que poner esta resistencia en serie, como en el caso de los diodos que vimos antes. Ahora, ¿qué pasa? Si se fijan, por acá le puedo poner cualquier valor, fíjense. Por acá supongamos que este tiene 5 volt. Acá está desde un K. 5 dividido un K, por acá tiene que pasar 1 miliamper, porque me lo pide el resistor este. Perdón, 5 miliamper tiene que pasar por acá. 5 dividido un K, 5 miliamper tiene que pasar por acá. Ahora, si yo acá le pongo, esto tiene 12, y yo digo, esto por ejemplo tiene 12, y esto tiene 5. Entonces acá, ¿cuánto me va a caer? Me van a caer, digamos, 7 volt. Entonces si acá yo tengo 7 volt que me caen, por ejemplo, y supongo que yo le digo, a esos 7 volt le pongo un resistor de 10K. ¿Qué pasa? 12 menos 5, 7 dividido 10K me da 0,7 miliamper. ¿Qué pasó? La corriente que viene por acá es de 0,7 miliamper. Y acá tengo un nodo que se bifurca en el Zener y en la RL. ¿Qué pasó? Esta RL, ¿cuánto me pide que tiene que ser de tensión? 5 miliamper. Pero la total, ¿cuánto me está pasando? 0,1. O sea, si la total es 0,1, es imposible que yo tenga lo que me pide acá, que es 5 miliamper. Entonces, no le puedo poner cualquier valor de resistencia. Tengo que ponerle un valor máximo que como mínimo me haga pasar 5 miliamper por acá, para que me los permita pasar por acá. Obviamente esto más lo que me consuma acá, pero por lo menos tiene que pasar por acá 5 miliamper. 12 menos 5, y acá dividido un valor que me deje pasar esa corriente. Por eso
es que en la cuenta, ven, esto por ley de Ohm es esta corriente. Y la corriente que pasa por RS, ven, es B menos BZ dividido la corriente de carga. O sea, si yo quiero que pasen 5 mA, por lo menos por acá tiene que pasar 5 mA. Entonces, el tope de resistencia que yo le puedo poner de valor es B menos BZ sobre IL. De ahí para arriba. Obviamente, justo el límite no se le puede poner. Tiene que ser de ahí, perdón, de ahí para abajo, perdón, la resistencia. Justo el límite tiene que ser, así que de lo que se calcula tiene que ser un poco menos. Porque tomar en cuenta que aparte de estos 5 mA, algo tiene que pasar por el diodo para que haga la regulación. Y por otro lado, también tenemos esto. Simplemente fíjense en que acá IL es BZ sobre RL. Entonces en lugar de poner IL puse BZ sobre RL acá abajo. Y después, si uno le saca factor común, tiene, digamos, que nos estaría dando esta fórmula. Esto lo puse acá y de ahí operamos matemáticamente y nos queda esta fórmula. Y así dependiendo qué valor le pongo de RS máximo, y depende de la fuente, del tipo de Zener y de la carga que yo le quiero poner a la salida. Y después, por otro lado, tenemos el concepto de un dispositivo que tiene una potencia máxima, o sea, o una corriente máxima. Así como necesita que sea un valor máximo de resistencia, si yo le pongo uno muy chiquito, va a pasar mucha corriente por acá y me va a generar que por acá pase bastante corriente, porque por ejemplo si le pongo muy chico, por ejemplo por acá pasan 10 amperes y esto me pide que sea de 5 mA. Los 995 restantes pasan por este diodo y por el diodo no acepta 995 y se destruye. Entonces hay un límite en cuanto a la corriente del diodo que tiene que pasar por acá para que no se destruya. Entonces tiene que ser un valor máximo, pero tiene también que haber un valor mínimo. Y ese valor mínimo, ¿ven?, se calcula de esta manera. ¿Ven? Según la potencia máxima, hay una corriente máxima que aguanta, que es la potencia sobre la tensión del Zener. Y acá la corriente del Zener es la tensión menos la tensión del Zener sobre la resistencia mínima que tengo que tener. Y acá tenemos la fórmula de resistencia mínima. Tensión menos tensión del Zener sobre la corriente máxima del Zener. O sea, si tengo 12 menos 5 sobre lo que me diga la especificación de la corriente. Ustedes van directamente a esta fórmula y esta es la demostración de dónde salen esas fórmulas. Si vamos al ejemplo, ven, acá tienen un circuito donde les pido que calculen la resistencia máxima que le puedo poner para que me admita, por ejemplo, los 5 mA. Ven, porque 5 volt y justo es un K. Los 5 mA hace que por lo menos me pasen 5 mA por acá. Entonces calcular la R máxima, RS máxima, la RS mínima, si sé que la IDZ máxima de 100 mA, si sé que el diodo aguanta hasta 100 mA. Buscar un valor determinado, un valor intermedio y ponerle ese valor. Y calcular todas las tensiones y corrientes del circuito. En base a eso, fíjense, la R máxima, listo, aplicamos la fórmula. B sobre BZ menos 1 por RL. 15 sobre 5 menos 1 por 1. Todo esto por 1 me da 2K. ¿Ven? Porque este RL está en K. Esto no tiene unidad. Por RL que está en K, me da en K. R mínima, B menos BZ sobre IZ máximo. Listo, la cuenta. RS mínima.
entre 2K y 100 ohms. No puede ser menor a 100 ohms, porque si no se quema el diodo Zener. No puede ser mayor a 2K, porque si no, no deja pasar los 5 mA que me pide la carga. Montamos 1,5K y ahí calculamos todo lo que falta. ¿Ven? Ya algunas cosas las tienen. Esto ya la tensión de acá es en 5 volts, así que acá ya saben que son 5 volts. Dividido RL, ya saben que acá hay 5 mA. Acá, si le pusimos 1,5, hacemos 5, 15 menos 5, nos da 10, dividido el 1,5, me va a dar la corriente que pasa por acá. Y por último, le falta la corriente que pasa por el Zener. Esto, acá hay un nodo, o sea que esta corriente es esta más esta. Si yo hago esta, le resto esta, me va a dar esta. ¿Ven? Y acá lo tenemos. Uno menos el otro, 10 volts de RS, dividido la RS, medida 6,66 mA. La BRL es igual a la BZ, son 5 volts. Por ley de Ohm, la resistencia, la corriente de carga son 5 mA. Y lo otro, ven, por el despeje que hicimos, 10Z son 1,66. Eso es todo por ahora. En el próximo video les muestro una simulación de cómo es la etapa de filtrado y cómo trabaja en las fuentes.